Libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1. Amén. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubre su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que yendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Amén. Vamos a detenernos ahí. Gloria a Dios. Y con la ayuda de Dios, hoy vamos a hablar sobre este versículo 10, cuando dice: y dijo, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Amén. Vamos a hablar hoy sobre el desánimo. Amén. La pregunta es: ¿quién de nosotros no ha estado o se ha sentido en alguna ocasión desanimado? Amén. Yo creo que todos más de alguna vez nos hemos sentido desanimados por X o Y. Amén. ¿Cuáles son esas cosas que nos desaniman? Existen muchas cosas y no es lo mismo para una persona que para otra. Yo sé que ustedes han escuchado que muchas veces se dice: no, pues lo que le pasa a él o lo que le pasó no es nada a comparación de lo mío. O no, lo que él tiene, pues no, la verdad no es nada. Pero vemos que muchas veces para una persona se puede desanimar por alguna situación que para otra no. Amén. Pero aquí en este capítulo de Nehemías podemos ver que en el versículo 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y en el versículo 10 vemos el desánimo. Y esto fue lo que me llamó la atención. Es algo tan peculiar. Yo sé que posiblemente usted o alguien que usted conoce, que de repente es verlo bien, como dice aquí, está animado, está motivado, y de repente después está desanimado. Y la pregunta es: ¿pero qué fue lo que pasó? Si hace días te vi y estabas bien, estabas contento, estabas animado, dijiste que ibas a hacer esto, que ibas a hacer el otro, que ibas a emprender X cosa, y a los días ya está desanimado. Aquí el pueblo, en el versículo 6, vemos que dice que el pueblo estaba motivado. Y tanto así dice que ya llegaban la mitad del muro. Pero en el versículo 10, el pueblo se desanima. El pueblo dice: no vamos a poder. El escombro es mucho
y no vamos a poder. Amén. Yo les decía hace rato, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido tal vez así? O tal vez en este momento se encuentre así, desanimado. Se encuentre desmotivado. Amén. El desánimo, así como para las personas se pueden desanimar por diferentes circunstancias, también el desánimo provoca en las personas que reaccionen de diferente manera. Amén. Podemos ver que muchas personas cuando están desanimadas les da por no comer, a otros les da por comer mucho, a unos no pueden dormir, otros duermen mucho, unos no les dan ganas de trabajar, no quieren salir, no quieren convivir con nadie, no quieren que ni la luz les dé, no quieren que nadie les hable, etcétera, etcétera. Amén. Entonces, afecta a las personas de diferente manera. Pero debemos de tener cuidado porque el desánimo es simplemente algo que está a un paso de la depresión. Y la depresión es algo que debemos tener mucho cuidado. Porque una persona deprimida no se sabe lo que puede hacer. Una persona deprimida en un momento así puede hacer cualquier cosa. Una persona que está desanimada y por ende deprimida puede hacer cualquier cosa. No sé si usted alguna vez, yo creo que sí le ha tocado escuchar a otra persona, ya sea por teléfono o personalmente hablar con esa persona cuando está deprimida o deprimido. Y decir es que no sé ya qué razón tiene de estar en esto, no sé qué razón tengo para seguir viviendo. Una persona deprimida en ese momento es algo perfecto para Satanás. Una persona deprimida es el blanco perfecto para Satanás. Porque debemos de recordar que Satanás viene y trabaja aquí. Viene y trabaja en nuestra mente. Cuando una persona está deprimida, lo más vulnerable que hay en esa persona es su mente. Y Satanás viene y habla a su mente. Y pareciera a veces como de caricatura o de chiste, pero es cierto. ¿Qué pasa cuando una persona está deprimida? Dice, nadie me quiere. Es que yo a nadie le importo. Es que nadie se interesa en mí. Es que yo no le importo a nadie le hago falta, nadie se da cuenta. Y esto creo lo hemos escuchado más de alguna vez. Y si la otra persona que está del otro lado, escuchando a esa persona deprimida, yo le decía, pareciera como de caricatura o de chiste, ¿cómo puede decir eso esa persona? Pero cuando esa persona está deprimida, es totalmente vulnerable. Es el blanco perfecto para que Satanás pueda hacer estragos en la vida de esa persona. La pregunta es, ¿por qué hay algunas personas que se deprimen más que otras? Hay personas que pareciera que son susceptibles a deprimirse. Pareciera que son candidatos o candidatas a estar deprimidos. Yo les decía hace rato, vimos en el versículo 6 que dice que el pueblo estaba animado, el pueblo estaba motivado.
Y en el versículo 10 ya estaba desanimado. Y eso no es más que un reflejo de hoy en día de nuestra vida, o de la vida de algunas personas, que hoy están bien, hoy están motivadas, hoy están contentas, pero a la vuelta de los días, para el fin de semana, ya están deprimidas. Y se vuelve un hábito, se vuelve algo recurrente. Y yo les decía, la pregunta es, ¿por qué hay personas que se deprimen tanto, se deprimen más que otras? Ahora, debemos entender que nosotros somos seres emocionales. El que una persona se sienta deprimida, se sienta desanimada, no quiere decir que está en pecado. No quiere decir que por eso hay algo que trae por ahí escondido y por eso es que está así. No, Dios nos puso en nosotros como seres humanos también sentimientos. Pero hay algo que nosotros debemos de entender, que nuestros sentimientos no deben estar por sobre nuestras convicciones. Así como somos seres emocionales, también somos seres racionales. Y si nosotros damos rienda suelta a nuestros sentimientos, a lo que yo pienso, a lo que yo siento, es muy probable, pero muy probable, que termine deprimido. Que termine diciendo, es que a nadie le importa. Es que nadie se fija, es que nadie valora lo que yo hago. Amén. No debemos poner por alto, no sobrepasar nuestras convicciones por nuestros sentimientos. Amén. El que una persona se desanime más que otra tiene que ver mucho el cómo ve las cosas a su alrededor. Yo hace rato les decía sus convicciones. Tiene que ver mucho cómo ve las cosas a su alrededor. No quiere decir que no pasen las cosas. No quiere decir que no pueda suceder algo que pudiera desanimarlo o desanimarla. Pero el punto está en cómo esa persona toma esa situación. En cómo esa persona tiene una perspectiva de las cosas. Si cuando nos sucede algo que nosotros pudiéramos decir con justa razón para deprimirme, pero de nosotros depende si lo tomamos o hacemos caso a lo que Dios dice en su palabra, a lo que Dios dice acerca de mí, acerca de mi familia. Pero muchas veces lo primero que hacemos es poner nuestros sentimientos. En varias ocasiones nos han hablado aquí, ¿qué pasa cuando una persona nos ofende? ¿Qué pasa cuando una persona hace algo y nos ofende? La realidad es que lo que haya hecho, si yo quiero, no me puede ofender. Y no estoy hablando de que porque yo puedo hacer todo y porque dentro de mí todo lo puedo, no. Con la ayuda de Dios, con lo que Dios dice en su palabra, si yo creo en su palabra y yo me sujeto a ella, por más que otra persona pueda hacer algo, no me puede afectar. ¿Qué quiere decir? ¿Que no sucedió? ¿Que no pasó? Sí, sí sucedió, sí pasó, sí lastimó, pero no me puede desanimar si yo no lo permito. Pero si doy rienda a mis sentimientos y paso por alto las convicciones, los preceptos de Dios, entonces es muy probable que el desánimo llegue a nuestra vida. Y esto es algo muy común dentro de la iglesia. Es muy común dentro de las iglesias. Personas
cristianos que estuvieron un día congregándose y al pasar el tiempo, de repente ya no estar. Y cuando conversa uno con ellos o platico uno con ellos para invitarlos o algo, lo primero que dicen, no es que esto, no es que lo otro. Están totalmente desanimados. Y les decía, posiblemente sea algo con justa razón, por lo cual puedan estar desanimados. Pero el detalle está que ellos permitieron que eso que sucedió los desanimara. Ellos permitieron que Satanás obrara. Que cuando vino el pensamiento de Satanás, tomarlo y decir, sí es cierto, es que no, a nadie le importa, es más, nadie se ha dado cuenta, ni falta les hago. Amén. Gloria a Dios. La pregunta, podríamos decir también es, entonces, ¿cómo debe ser? ¿Es primero siento y después pienso? O sea, primero mis sentimientos y después mis convicciones, o primero debo pensar, primero mis convicciones y después lo que siento. Amén. La respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Amén. Les decía, si nosotros pasamos por alto su palabra, no. Okay. Si nosotros pasamos por alto su palabra, vamos a tener muchos problemas. Si nosotros primero es lo que yo pienso, lo que yo siento, vamos a tener muchos problemas. Pero, si aún con el dolor, si aún cuando nos hayan lastimado, pongo mis convicciones primero, pongo su palabra primero, es allí donde Dios actúa. Y yo sé que ustedes más de alguna vez han escuchado testimonios de personas que les han sucedido cosas terribles. Y un día escucharlos hablar y decir, Dios me libró. Un día escucharlos decir, yo perdoné a esa persona. Esto que me hizo, yo lo he olvidado. O perdón, mejor dicho, yo lo he perdonado. Porque yo he entendido que las cosas no se olvidan. Su palabra dice que Dios olvida el pecado, no se acuerda más de él. Pero hasta ahorita yo lo que he vivido, a mí no se me olvidan las cosas. Pero gracias a su misericordia es que yo creo que Él me ha perdonado. Gracias a su misericordia, gracias a Él es que yo puedo perdonar. Y yo he escuchado a personas dar testimonios de cosas terribles que les han pasado. Pero un día poder decir, eso ha pasado. Soy libre. Esa persona que me lastimó, que me hizo tanto daño, yo no tengo ningún resentimiento contra esa persona. Amén. Y posiblemente nosotros podemos pensar cuando escuchamos eso, decir, no, pues a mí me hace eso y no lo cuenta. No, yo esa sí no se la perdono. Mis sentimientos por encima de mis convicciones. Mis sentimientos por encima de la palabra de Dios. Amén. El tratar de convencer a una persona que está desanimada, que está deprimida, ciertamente es algo muy, muy difícil. Sumamente difícil. Cuando habla uno con una persona que está así, es extremadamente difícil tratar de convencerlo, tratar de decirle lo que Dios habla acerca de la persona. Ahora, no estoy diciendo con esto que la palabra de Dios no tiene poder, que la palabra de Dios no es cierta. Tiene poder y es verdad.
Pero aquellos que han tratado con una persona que cuando se encuentran en esta situación, pueden saber, o sea, que es muy, muy difícil cuando una persona está así. ¿Por qué? Porque, como decía hace rato, ya todos esos pensamientos que Satanás vino una y otra vez, ya los abrazó, ya los albergó, ya los hizo suyos, y está totalmente tan convencido, tan convencida de la situación, que para ahora dar marcha atrás, solamente el Espíritu Santo puede hacer la obra. Por eso cuando hablamos con esa persona es extremadamente difícil. Y muchas veces le dicen a uno, sí, sí es cierto, no te preocupes, estoy bien, o sí, o sea, dicen entender, dicen que es verdad, que comprenden, pero continúan en el mismo estado, continúan en la misma situación, continúan deprimidos o deprimidos. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron suyo. El pueblo aquí, vemos que para ese momento, o sea, ya estaba totalmente desanimado. Recordemos que cuando habla en esta cita es cuando Nehemías pide al rey que le permita ir a su ciudad porque la ciudad había sido destruida. Y él le pide permiso al rey y el rey le da permiso, incluso le da cartas, o sea, le da todo lo que necesita. Y Nehemías después les dice cuál era el plan. Ya cuando está allí, pasan unos días y les da el plan. Pero el pueblo se alegró, el pueblo dijo, sí, hagámoslo. Pero después se desanima. Se desanimó. Y si ustedes continúan leyendo, van a ver, o sea, que le costó trabajo también a Nehemías convencer al pueblo, hacerle ver al pueblo lo que deberían de hacer. Amén. Querer convencer a una persona cuando está en esta situación solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Expresiones tales como a mí nadie me quiere, a nadie le importo, nadie me busca, yo no, lo decía el pueblo, no vamos a poder, yo no puedo, eso no es para mí. En esos momentos, nuestra carne se vuelve en una fiel consejera. Amén. Yo les decía hace rato, somos punto blanco, persona vulnerable para Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que resalta? La carne. Porque no está gobernando el espíritu. Lo que resalta es la carne. Mis sentimientos. Lo que a mí me hicieron, lo que a mí me dijeron, o lo que no me hicieron, o no me dieron, etcétera, etcétera. La carne se vuelve una fiel consejera. Amén. Y esto, hoy en día lo podemos ver que la humanidad está necesitada, en busca de afecto, de aceptación. Hoy en día podemos ver que hay tantos grupos, por ejemplo, de gente que va a un lugar simplemente para sentirse aceptado, para sentirse parte de. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad de sentirse aceptado, de sentirse valorado. Pero la realidad es que cuando salen de allí, vuelven a su mismo estado o aún peor. Porque después se dan cuenta, si yo creí que con eso me iba a estar bien, pero no, entonces ahora sí, como decía el Chaplin, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿El estado vuelve a ser el mismo o peor? Muchas personas andan buscando dónde encontrar eso que necesitan, dónde sentirse bien. Hablando para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, con todo respeto, o sea, nosotros no podemos andar buscando a ver quién nos dice o nos habla, nos hace sentir bien para yo estar bien. No por eso estoy diciendo que es malo hablar con otra persona.
No estoy con eso diciendo que no podemos pedir consejo. Pero si nosotros esperamos que alguien más lo haga, que alguien más me diga qué debo de hacer, cómo le debo de hacer y cuántas veces le tengo que hacer, eso no denota más que otra cosa, es que la falta o el desconocimiento de la palabra de Dios demuestra que tengo un total desconocimiento de su palabra. Una de las características de una persona desanimada, de una persona deprimida, es esa: desconocimiento de la palabra de Dios. Una persona que conoce la palabra de Dios y se sujeta a la palabra de Dios, sí se llega a deprimir, sí se llega a desanimar, pero recuerda lo que Dios dice en su palabra y pone por encima de sus emociones, de sus sentimientos, sus convicciones. Y aún con dolor, aún con el desánimo, dice Dios, tú dices esto, tu palabra de Dios dice esto. Pero una persona que decía hace rato, parece como que son candidatos o candidatas a deprimirse pues cada rato. A veces hasta parece que dicen, no, pues ahorita no le digas nada porque está en la depre. Ahorita está en el tiempo de depre. O sea, pareciera pues que cada fin de semana está de depre. ¿Qué es lo que denota? O sea, desconocimiento de su palabra. No sujetarse a su palabra, o sea, no apegarse a su palabra. Puede tener conocimiento porque ha escuchado, porque tal vez ha leído, pero no se sujeta a su palabra. Porque cuando nos sujetamos a su palabra, su misma palabra nos obliga, nos impulsa a acatarla. Y así como su palabra muchas veces dice, como espada de dos filos, o sea, duele, también en esos momentos su palabra es como un bálsamo, aún con el dolor, aún con la necesidad, aún con la desesperación, pero cuando viene su palabra es como un bálsamo, es una paz que solamente Dios puede dar, es una paz que solamente Él puede dar, no la otra persona, no el psicólogo, no el grupo a donde yo voy y cuando yo estoy ahí me siento bien, pero no quiero salir de ahí porque ya afuera ya no sé qué hacer. Entonces siempre quiero estar en el grupo y siempre quiero estar en esas reuniones, porque saliendo de ahí ya no sé qué hacer. No, solamente Dios lo da. Amén. Solamente Él lo puede hacer. Mismo de Nehemías, cuando dice, versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los saqueadores se han debilitado y el escombro es mucho. Aquí podemos ver que el pueblo perdió su enfoque. El pueblo puso su mirada en los escombros. El pueblo se desanimó porque dijo, son muchos los escombros. ¿Y sabes qué? No vamos a poder. El desánimo viene cuando nosotros perdemos nuestro enfoque en Dios. Cuando nosotros empezamos a ver a nuestro alrededor y vemos los escombros. Recordemos que la ciudad estaba destruida. Así que, ¿qué es lo que más sobraba? Escombros. Lo que más había en la ciudad eran escombros. Y ellos estaban construyendo el muro y dice, ya iban hasta la mitad. Y de repente es como que voltearon y dijeron, oye, pues son muchos escombros. Pusieron su mirada en los escombros y dijo, no vamos a poder. No, ¿sabes qué? No se puede. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Es lo mismo que sucede en la vida del cristiano. Viene a los pies de Cristo, lo acepta como su Señor y Salvador, camina, y así como en la ciudad podríamos decir, ¿qué es lo que más sobraba? Escombros. A veces, ¿qué es lo que más sobra en la vida de una persona? Pues muchas cosas de las cuales se arrepiente o se ha arrepentido. Pero con el caminar de repente se acuerda o mira los escombros. Ya no mira a Dios, ya no mira
¿Cuál es su enfoque? Se acuerda de los escombros. El pueblo volteó y dijo, son muchos los escombros, no vamos a poder. ¿Qué acaso los escombros no estaban antes? Si la ciudad estaba destruida. Ellos estaban reedificando. ¿Por qué antes no se habían dado cuenta de los escombros? Porque antes estaban animados, estaban construyendo y de repente se dan cuenta que es mucho el escombro. ¿Por qué el cristiano se puede alegrar en Dios, en la iglesia, pero de repente se acuerda de todos esos escombros que hay en su vida? Se acuerda como que, no, pues es que son muchos. Y se desanima, se deprime. Amén. El pueblo dijo, no vamos a poder. Hay 4, no quiero decir las únicas, pero 4 razones, digamos, que yo encontré acerca del desánimo. Y uno es la fatiga, tanto física como emocional. Y la fatiga es algo muy común dentro también del ministerio, así como decía el desánimo. Ustedes lo saben, hermanos que estuvieron un día aquí y de repente ya no lo vemos. Algunos, lógicamente, porque se han cambiado de ciudad o que están en otra iglesia, pero muchos que ya no se congregan, muchos que se han apartado. La fatiga dentro del ministerio también es algo común. Y esto, al estar estudiando, o sea, yo lo enfoqué más sobre el pastor, sobre el responsable. Es muy común que cada uno de nosotros, digamos, como que queremos una partecita o un pedacito del pastor. Pero eso también se vuelve algo, una carga para un pastor. Se vuelve algo que fatiga. Y hay personas que pareciera que son especialistas en drenar a los pastores. Vienen y, pastor, es que quiero hablar con usted. Oh, mire, es que esto y esto y esto y esto y esto y esto, y empiezan tan. Y terminan. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo les digo esto no porque me dijeron, yo he escuchado, me ha tocado estar enfrente. Y a veces, ahora no con esto que estoy diciendo que es malo ir con el pastor, no, para eso son líderes, Dios los pone en las iglesias. Pero también no debemos olvidar que también se cansan, también se fatigan. Y a veces tenemos un concepto de que, no, pues él no va a decir que no, o él no tiene que decir que no. Cuando yo le diga, pues él tiene que responder. Para eso es el pastor. Pero también se fatigan. La fatiga sucede también en el matrimonio. ¿Qué pasa muchas veces en el matrimonio? La esposa está cansada. En una ocasión, en algunas ocasiones, yo había comentado con mi esposa, a muchas mujeres, o la mayoría de las mujeres les gusta que les hable uno bonito, que les diga cosas cariñosas. Pero también, ¿de qué sirve que una persona le pueda decir, o hablando específicamente el esposo a la esposa, cosas bonitas, pero totalmente se desobliga de lo demás? Y a veces la esposa tal vez no quiere tanto una palabra bonita. Pudiera decir, con tan solo que me ayudaras en esto, con tan solo con que hicieras esto. A veces la mujer a lo mejor lo que quiere es que la apoyemos en una labor doméstica. Pero nosotros, no, pues a ella le toca. Ahora sí, como el pastor, pues para eso es la esposa, para eso es el pastor.
pero a lo mejor lo que quiere es simplemente el apoyo en una labor doméstica. Le gusta que le digamos que qué bonita, que mi amor y todo, pero a lo mejor por dentro está diciendo, si tan solo me ayudara en esto. Sí, todo lo que me dice y todo lo demás, pero si tan solo hiciera esto. Y se fatiga. Igual el hombre. Amén. En mi caso, a mí lo que me ha costado mucho trabajo. Recuerdo antes que cuando mi esposo me decía, tenemos que hablar. Y ay, yo decía, ese de tenemos que hablar, pero lo que quiere que es atención, que la escuchara. Y esa, la verdad para mí era, o sea, yo era de que, dime en qué te ayudo, qué quito, qué pongo, qué hago, o sea, a mí no es problema. Pero eso de que tenemos que hablar, ay, ay, ay. Yo mejor barra, trapea lo que quieras. ¿Pero qué? Su necesidad era otra. Y nosotros debemos de conocer en nuestro matrimonio cuál es esa necesidad. Posiblemente yo estoy ahora sí que enfocado en que qué bonita, qué hermosa, mi preciosa, y lo que ella pues dice, no, nomás quiero que me ayudes en esto. Nomás con esto, lo demás está bonito y qué bueno que me lo recuerdes y me lo digas. Pero dime, si me la dices 10, dime 2, pero ayúdame en esto. O el hombre, sí, está bien que me digas esto, pero ¿sabes qué? Con que me hicieras de desayunar. O con esto, o sea, con que ya no me malpase, o sea, está bien. Está muy bonito todas tus palabras y todo eso, pero si me hicieras esto, si me ayudas en esto, o sea, debemos de saber. O sea, el desánimo llega por la fatiga. Muchas veces en el trabajo, a mí he conversado, o sea, compañeros que dicen, no, a mí yo uso de tratar con personas. No. En mi caso, en mi trabajo, yo estoy en el área de servicio a clientes y por políticas de la empresa, las demás áreas no atienden a clientes, o sea, no pueden recibir una llamada directa, aunque sea con ellos. Nosotros somos el canal y nosotros tenemos que saber qué es lo que quiere, para qué lo quiere, consultarse, ser el intermediario. Entonces, son miles de mensajes de correos que nosotros recibimos por semana, o sea, exageradamente, y llamadas. Y en ocasiones, o en varias ocasiones, platicando, dicen, no, es que lo que menos quiero yo es tratar ya con gente. No, a mí que me pongan a hacer reportes, lo que quieran, pero eso de tratar con gente, no, o sea, eso cansa. Y los que han trabajado, o sea, con gente o atendido gente, es cierto. O sea, es verdad, o sea, tratar con personas cansa. ¿Por qué? Porque pues la otra persona a veces tuvo algo, qué sé yo, y pues no está de muy buen humor. O la forma de lo que necesita es a la voz de ayer ya. Y muchas veces eso pasa en el trabajo. Y viene el desánimo. ¿Por qué? Por la fatiga. Otra cosa es la frustración. Amén. Y eso también, o sea, como decía hace rato, tiene que ver por la forma en que nosotros vemos las cosas. Así como el pueblo puso más atención en los escombros y no en que ya llevaban medio muro levantado. En ese momento ahora sí que se les olvidó lo que ya llevaban y solamente pusieron sus ojos sobre los escombros. El tercero es el temor. En el versículo 8 del mismo capítulo 4 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El temor. El pueblo se atemorizó. El pueblo tuvo miedo. Cuando saben que los demás están conspirando, que los demás no veían bien que ellos estuvieran construyendo el muro, tuvieron miedo, tuvieron temor. Amén. Hace rato yo les decía, y esto, la mente, es lo que Satanás
Una y otra vez viene. Eso es lo que Satanás una y otra vez viene. Una persona desanimada y deprimida tiene mucho temor. Mucho temor. ¿Por qué? Porque en su mente, la guerra psicológica, Satanás la tiene ganada. Una de las características de una persona es que tiene mucho temor. El temor invade su vida. El pueblo tuvo temor, tuvo miedo y se desanimó. Y el cuarto, lo que les decía hace rato, el desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, cuando nosotros desconocemos la palabra de Dios, podemos ser presa fácil de Satanás. Y las cosas tan obvias, tan prudentes o lógicas, pudiéramos decir, se olvidan. Se olvidan. En ese momento de desánimo, en ese momento de depresión, se olvida. Y es presa fácil. Por eso, la importancia de conocer su palabra, de aplicar su palabra. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va a hablar en nuestra vida. Yo les decía hace rato, querer convencer a una persona que está deprimida, que está en esa situación, es sumamente difícil. Pero también, para una persona que conoce de la palabra de Dios, que aplica la palabra de Dios, cuando viene ese momento, es, pero totalmente garantizado, que el Espíritu va a venir. Va a venir y va a recordar su palabra. Va a venir y va a dar la palabra. Esa es garantía de Dios. Pero cuando la desconocemos, pues ahora sí que, por eso andamos buscando, pues a ver quién nos dice, a ver quién nos aconseja, cómo le hacemos y cómo le hago, para dónde me muevo. ¿Por qué? Porque desconocemos su palabra. Salmos capítulo 46. (46, 1). Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Aquí podemos ver, dice, lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios promete. Dios nunca nos prometió que no íbamos a pasar por momentos difíciles, por situaciones de decepción. Pero Él sí promete, que dice, no te dejaré solo. Yo estoy contigo. Yo te cuido. Mi mano está sobre de ti. Eso es lo que Dios promete.
Pero en esos momentos muchas veces es de lo que menos se acuerda, lo que Dios dice. Se acuerda más lo que la otra persona dijo, lo que la otra persona me hizo, lo que la otra persona hizo contra mí. Eso es de lo que se acuerda uno, pero no de lo que Dios. Y si nosotros conocemos su palabra y la aplicamos, eso va a pasar. Si ustedes continúan leyendo el libro de Nehemías, capítulo 4, todo el capítulo, dice que Nehemías habló con el pueblo, los animó, los exhortó, y qué es lo que tenían que hacer. Y el pueblo terminó el muro. Pero imagínense de pronto cuando el pueblo estaba desanimado, ¿a quién creen que voltearon a ver? Cuando el pueblo ya se desanimó, por lo primero que hicieron ahí, ¿y ahora qué, Nehemías? Y muchas personas necesitan del estado de ánimo de usted y de mí. Se imaginan, muchas personas que lo que hacen es voltear y verlo y decir, ¿y ahora qué? Si Nehemías en ese momento le digan, no, pues sabes que sí es cierto. Pensándolo bien, pues es mucho el escombro. Y luego, pues ya ves, ya se están poniendo de acuerdo allá, que quieren venir a atacarnos. Pues sabes que mejor, yo digo que cada quien se meta a su casa y no salga. Yo creo que mejor le vamos a hacer, olviden lo que les dije. Yo creo que me equivoqué, no era de Dios. O sea, el pueblo voltea y ve a Nehemías ¿y ahora qué? Y muchas veces las personas que están a tu alrededor, por eso les decía hace rato, no quiere decir que sea malo o que no podemos pedir el consejo de otra persona o nosotros dar el consejo, pero sí no podemos depender de ello. Y tenemos que tener muchísimo cuidado a quién pedimos un consejo, muchísimo cuidado a quién se lo pedimos y también nosotros de darlo. Pero si Nehemías en ese momento hubiera dicho, pues no, pues yo creo que no, mejor vámonos. No, Nehemías dijo, esfuércense. Dijo, lo vamos a hacer. Dios dijo que lo íbamos a hacer. Dios abrió puertas, Dios permitió. Dijo, si el rey me dio carta, si me dio gracia ante el rey, lo vamos a hacer. Y dice que el pueblo estaba con la espada en una mano y con la otra trabajando y haciendo guardas. Me llamó la atención que dice que el pueblo se puso listo. O sea, no fue también de que, no, pues Dios dijo y él habrá, a ver qué hace. Es su asunto. Porque muchas veces decimos, es su asunto. Dios dijo y él sabrá cómo le hace. A Nehemías, Dios le habló. A Nehemías, Dios lo dirigió. Pero no por eso Nehemías ahí dijo, pues ese es el asunto de Dios y pues aquí sigámosle. No, dijo, vamos a poner guardias, vamos a poner, vamos a estar atentos, pero no vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y no dejaron de construir. Siguieron construyendo. Amén. Nosotros no podemos dejarle a Dios simplemente por decir, no, pues, a ver tú qué haces. A ver tú, ahora sí, cómo resuelves esto. Pero ¿qué es lo que estará pidiendo Dios a nosotros? Recordemos que Dios no va a actuar en nuestra vida si nosotros no le permitimos. Pero también hay cosas que Dios jamás va a hacer, jamás, porque no le corresponden a Él, le corresponden a usted y a mí. Y Él jamás las va a hacer. Por más que lo oremos, por más que le pidamos, si lo que le estamos pidiendo va contra su palabra, entonces jamás lo va a hacer. Jamás. Y muchas veces nos frustramos porque pues pareciera que Dios no contesta. Pero Él jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque le corresponde a usted y a mí. Amén. Nehemías dijo, esta fue la instrucción. Dios dijo que reconstruyera el muro.
y están conspirando, nuestros enemigos están haciendo alianza para venir a atacarnos. Es decir, vamos a continuar y vamos a ser guardias. Y dice que el pueblo continuó. El pueblo siguió. ¿Qué es lo que hoy lo pueda desanimar? ¿Qué es lo que hoy lo tenga desanimado, lo pueda tener desanimado? No lo sé. Decía hace rato, posiblemente con justa razón para usted o para mí. Pero depende de nosotros si le creemos a Dios o nos quedamos con nuestros sentimientos, diciendo, es que me hicieron, es que me dijeron, es que el otro y es que aquello. O lo que Dios dice, Dios, tú dices que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Rey, que tú estás conmigo, que tú no me vas a dejar, que tú nunca me vas a dejar, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, tú nunca me vas a dejar. Eso depende de nosotros. Dios ya lo dijo. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero de nosotros depende si lo creemos o no. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. El desánimo es algo que Satanás usa mucho para destruir las familias. ¿Cuántas esposas dicen, es que ya estoy cansada, ya me cansé de esto, ya estoy totalmente desanimada o desanimado de esto? ¿Por qué? Porque hay cansancio, porque hay fatiga, hay frustración. Pero si lo vemos a la luz de la palabra, es simplemente que nos hemos apartado, nos hemos olvidado de lo que Dios dice en su palabra, de lo que Dios marca en su ley. Y hemos puesto por encima nuestros sentimientos, aquello que nos hicieron, sobre su palabra, sobre nuestras convicciones. Para Dios nada es imposible. Y dice que Él hará volver el corazón de los hijos para con los padres. Lo puede hacer de la esposa para con el esposo para con la esposa. Y aquello que un día te desanimaba, aquello que un día te deprimía, ya no causará ningún efecto. Pero hasta el día que nosotros digamos, yo creo en lo que tú dices, lo que dice en tu palabra, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que yo siento, sino lo que tú dices en tu palabra. Y entonces sí, podremos sentir esa paz que solamente Él da. Solamente Él da. Esa paz que ante la circunstancia, ante la situación, Él la puede derramar. Bendito Dios Padre, le damos gracias por esta noche que nos ha regalado. Gracias por su palabra, bendito Dios. Gracias por este tiempo de poder alabar, glorificar a su nombre. Gracias, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos. Yo ruego por cada uno de ellos, bendito Padre, que usted sea quien les ministre, bendito Dios. Que sea usted, bendito, hablando a cada uno de ellos y pidiendo lo que usted quiere en la vida de ellos. Porque definitivamente la palabra de la persona se olvida, bendito Dios. Se olvida.
Pero cuando es usted quien toca, cuando es usted el que redarguye, transforma, bendito Dios. Cambia totalmente. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Señor, por cada uno de ellos. Que todo pensamiento de desánimo, todo pensamiento, bendito Dios, todo estado de depresión sea desarraigado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Gracias porque declaramos paz, declaramos bendición, declaramos armonía, bendito Dios, sobre cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, porque en usted tenemos nuevas fuerzas. En usted, bendito Dios, tenemos una esperanza día con día. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en usted tenemos un nuevo día cada día. En usted tenemos una nueva esperanza cada día. Usted es el Dios de las esperanzas, de las nuevas oportunidades, bendito Dios. Gracias, porque su misericordia es infinita. Su bondad es infinita, bendito Dios. Alabado y glorificado sea su nombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene necesidad, hermanos, que queremos por algo en especial? Gloria a Dios. ¿Todo está bien? Amén. Bueno, Dios les bendiga. Saluden a su hermano y nos vemos el domingo. Dios les bendiga a todos.